Buenos días, mis hermanos en Cristo. Soy el hermano Botón Bevalo. Seguimos con otro devocional a través de la Biblia. Estamos en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio. Le puse por tema, por título a este capítulo lo siguiente: leyes para una buena convivencia. Sabemos que el libro de Deuteronomio es la segunda entrega de la ley al pueblo de Israel. El pueblo estuvo vagando por 40 años en el desierto por el pecado, por la rebeldía, y la generación que se rebeló contra Dios murieron en el desierto. Y la generación que nació en el desierto fue esa generación que está recibiendo esa ley, porque esa es la generación que va a conquistar la tierra prometida. Y esa generación debe entender la ley de Dios y debe saber cómo convivir con su prójimo, con su hermano en la tierra prometida. Y ese capítulo trata acerca de ellos. Tiene leyes interesantes que vamos a leer rápidamente. El bosquejo, desde el versículo 1 a 5, hablaremos de asunto de divorcio y de casamiento. Desde el versículo 6 y versículo 13, 10 a 13, vemos elementos que no se debe tomar por garantía. Elemento que no se debe tomar por garantía. Desde el versículo 7 a 9, vemos asunto de esclavitud y de lepra. Desde el versículo 14 a 15, vemos trato de los jefes hacia sus trabajadores. Desde el versículo 16, vemos acerca de qué se debe hacer de las cosechas. Vemos que cada uno cosechará las consecuencias de su pecado. Desde el versículo 17, vemos tema de legalidad entre extranjeros, pobres y menesterosos. Y por último del versículo 18 a 22, la palabra de Dios exhorta al pueblo y a nosotros a no ser avaricioso, e incluso cuando estamos siendo bendecidos. Vamos a estar viendo esos temas en este capítulo 24. Vamos a ver la primera parte de este bosquejo, desde el versículo 1 a 5. Vamos a leerlo. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará a su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecido, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuese recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Muy interesante esa parte. Aquí el Señor no está hablando de un tema específico. Aquí Moisés está diciendo al pueblo de Israel, a los hombres que se divorcian de su esposa por cualquier otra cosa indecente. Aquí no está hablando de fornicación, adulterio, porque una mujer en la ley de Dios
que comete adulterio o fornicación, lo matan como consecuencia de su pecado, o hombre lo mata como consecuencia de su pecado. Aquí, cosa indecente aquí se refiere a otras cosas que no tienen nada que ver con el pecado de fornicación o de adulterio. Vemos que Jesucristo tocó ese tema en el Nuevo Testamento, donde le hizo una pregunta acerca del divorcio, la carta de divorcio que Moisés le dijo al pueblo que podía dar los hombres a las mujeres. Y Jesús le decía que cuando Dios creó la mujer, el hombre, una mujer, un hombre, lo creó para que estén juntos para siempre, como matrimonio. Y Jesús decía a ellos, por la maldad de su corazón, por la dureza del corazón del pueblo, fue que Moisés le dijo que ellos podrían entregarle, entregarle una carta de divorcio a una mujer. Ahora bien, esa mujer que recibe carta de divorcio por cosa indecente, no por adulterio o fornicación, podría volver a casarse en la ley de Moisés. Lo que sí no podía suceder es que si el hombre ya le dio carta de divorcio, el hombre no puede volver a casarse, a unirse más con esa mujer. Por eso eh, es algo abominable delante del Señor. Muy interesante eso que entendemos que no es que Dios está apoyando el divorcio, sino que aquí Moisés le dio a ellos esa, ese permiso de divorciarse, pero no volver a casarse con esa misma mujer. Y la mujer puede casarse con otro hombre sin, sin considerarse como fornicación. Es el punto de esta ley, pero sabemos que esa ley ya no funciona para con nosotros la iglesia, porque nosotros la iglesia, el Señor nos dio claro que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne hasta que la muerte los separe. Y el versículo 5 vemos una ley que el Señor le da para los recién casados. Dios quiere que el hombre pueda disfrutar a su esposa. Sabe que en ese momento el hombre tiene que salir para la guerra. Ellos van a conquistar una tierra y van a estar en constante guerra. En la guerra puede que algunos mueran. Por tanto, Dios permite de esa ley para que los recién casados puedan disfrutar por lo menos un año con su esposa antes de juntarse a la guerra. Versículo 6 dice, no tomará en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Versículo 10. Cuando entregare a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrará en su casa para tomarle prenda, te quedará fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostará reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverá la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Muy interesantes esos versículos, versículo 6 y versículo 10 a 13. Habla acerca de garantía. Aquí, cuando habla de prenda, es como tomar prenda, es como tomar garantía por algo, le hiciste algo a una persona, y entonces para que la persona te devuelva el favor o te devuelva la cosa, tú lo tomas prenda, cualquier cosa que él tenga de valor como garantía. Y Dios dice aquí en el versículo 6 que no toma garantía la muela del molino. O sea, la muela del molino es dos ruedas redondas que se usa para moler harina y así comer. No se puede tomar de garantía herramientas de trabajo
con que la persona se alimenta. Eso quiere decir, elemento que no se debe tomar de garantía. O sea, yo tomo garantía su herramienta de trabajo, con que él trabaja para alimentar. Dios dice que eso es como privarle de vida. Es como de tomar en prenda la vida de la persona. O sea, no puedo tomar en garantía la vida de otra persona. O sea, si yo veo que lo que yo voy a tomar en prenda, garantía por el servicio o lo que le estoy dando, prácticamente le será a él difícil de vivir. Es como yo estoy tomando en prenda su vida. Hoy en día, mucha gente lo hace de muchas formas. Préstamos donde te hacen un préstamo donde los intereses de verdad es como tomar en prenda la vida de la persona. Dios aborrece eso. Y el versículo 10 a 12 amplía más la idea. O sea, que cuando tú tomas prenda, tú que tomas, que si tú, cuando tú tomas prenda o garantía por algo que tú hiciste a un prójimo, o sea, deja que él te lo entregue, que él saque de su casa para entregárselo, no lo tome o sea, no, yo tomo eso que quiero, deja que él te lo entregue. Aquí está hablando, por ejemplo, una ropa. La ropa, por ser la persona pobre, tal vez tiene una ropa, te la entrega como garantía. Dios dice que si tú sabes que esa persona es pobre, esa persona de verdad necesita de esa ropa para cubrirse de noche, tiene que entregarle toda la noche. O sea, la tarde, tiene que devolver la prenda para que el Señor pueda vestirse de esa prenda, pueda acostarse con esa prenda. Acuérdate que las prendas o el manto se usaba para uno taparse de noche por frío. Entonces, si tomaste de prenda o tomaste de garantía esa capa o esa túnica con que la persona se usa para dormir, y por cuanto no tiene otro más, porque él es pobre, lo tendrá, lo puede tener por garantía, pero solo de día, no de noche. Muy interesante esa ley porque es muy hermoso como el Señor dice que tuvo tomar de garantía, pero no abuse en lo que yo tome de garantía, que no permite que o no lleve a otro, no dificulte la vida de la otra persona. Es muy interesante eso. Hoy en día la gente toma de garantía cosas que pueden dificultar la vida o la convivencia, supervivencia de la otra persona. Y eso es abominación delante de Dios. Versículo 7 nos habla acerca de esclavitud. O sea, que si el que ha robado hoy en día, ¿cómo podemos aplicar eso? Uno puede robar, por ejemplo, tú robas cuando sabiendo que la persona es pobre, lo presta la plata, lo pone un alto intereses y la persona ya no podrá apagártelo, o como la ley dice que si la persona no puede pagar la deuda, por convertirse tu esclavo, entonces lo come tu esclavo, pero fue una manipulación, ese es robar. O sea, tú robas a una persona para que sea esclavizado. Dios dice que tal persona debe morir. O sea, no se puede, ¿cómo se llama? O sea, manipular a las personas para que después termine siendo sometido por ti y ya no tenga salida, tendrá que vivir para ti. Es muy interesante eso. Dios condena eso como con sentencia de muerte. Versículo 8, 9, vemos la ley acerca de la lepra. La lepra es una enfermedad. Hay dos tipos de lepra: una lepra que es contagiosa, la otra que no es contagiosa. Y la lepra significa el pecado, simboliza el pecado, o sea, la contaminación. Hay ley acerca de la lepra en la palabra de Dios, para el pueblo de Israel, que las personas que tienen lepra no pueden vivir, no pueden estar con el pueblo, porque ese se contagia, y ese símbolo de pecados. La persona tiene que estar apartado y seguir con su tratamiento. Muy interesante en ese versículo 8, 9, donde Dios dice que se debe seguir las leyes que Dios ha entregado a los levitas acerca de la lepra, al pie, a la letra, para que se cumpla con esa ley. Versículo 14, vemos que dice que no oprimirá al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o del extranjero que habitan
en tu tierra dentro de tu ciudad. Muy interesante que aquí vemos, aquí Dios está hablando al pueblo de Israel a no oprimir, a no oprimir al trabajador, o sea, pagarle a su día, pagarle su jornal. Si tú sabes que la persona vive de su diario y si te dice un trabajo, no espere quincena para dárselo. Págale todo día porque él vive de esto. Es muy interesante que podemos entender el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es amar. El espíritu de la ley es como hacer bien, es no abusar de la otra persona, es no expropiarse de la otra persona, es no pisotear a la otra persona. Ese es el espíritu de la ley. Amar, cuidar de tu hermano, al menesteroso, al pobre, el que trabaja para mí, no puedo pisotearlo. Es el espíritu de la ley, es para bondad, es para, es benigna, es para el bien, es para hacer bien al otro. Muy interesante. Seguimos con los versículos siguientes. Vemos que son leyes que el Señor ha establecido para que el pueblo de Israel pueda vivir, convivir en la tierra prometida sin que se peleen entre ellos, sin que se hagan daños unos a otros, pues son del mismo Padre, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Pedimos que tú bendiga esa palabra en los corazones, Señor. Esas leyes que son hermosas para nuestra práctica. Damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Gloria a Dios. Amén.